Bueno, pues buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, participando precisamente en este seminario de antropología de la muerte y con este tópico, que es el del suicidio, que es naturalmente central y de fundamental importancia pues para todas las grandes culturas y tradiciones espirituales del mundo, no siendo el budismo una excepción. Pero para hablar o dilucidar este tema creo que es muy importante como punto de partida el tratar de clarificar cuál es la naturaleza de esta cultura espiritual que llamamos budismo en general. Suelo comenzar este tipo de pláticas o seminarios estableciendo una distinción entre la concepción ordinaria que se tiene del budismo y la concepción que la propia tradición tiene de sí misma. Y como punto de partida valdría la pena mencionar o clarificar que nuestra tradición no utiliza este término de budismo para concebirse y definirse a sí misma. La razón es el hecho de que esta es una palabra, una glosa, naturalmente de extracción occidental, que se centra o se apoya en un elemento, en una partícula, que es la de un ismo, que si bien es propicia para poder explicar o para poder ilustrar elementos fundamentales de las tradiciones espirituales de Occidente, esto es de las tradiciones abrámicas, las tradiciones tales como el judaísmo, el cristianismo y el islam, dado el hecho de que las mismas son tradiciones teístas, son tradiciones dualistas, son tradiciones dogmáticas y tradiciones de fe. Esto no explica y no ajusta de forma del todo propicia a la naturaleza del Buddha-dharma, lo que ordinariamente conocemos por budismo en general. Este sufijo conlleva un sentido de exclusividad y un sentido también de dualidad que no es propio, insisto, del sistema que llamamos Buddha-dharma en general. La tradición budista no es una tradición teísta, lo cual quiere decir que no es una tradición que parte de la noción de la existencia de un dios o una divinidad, de una entidad trascendente, responsable de la creación y administración del mundo. Por tanto, tampoco es una tradición revelada, esto es, el cuerpo de su doctrina no se atribuye a un ser supremo que a través de algún tipo de medio, como puede ser el profético, se comunica o establece un vínculo y un lazo con el mundo humano, por ejemplo. No es una tradición simultáneamente dogmática, por la misma razón, no es una tradición que se contemple a sí misma como autoritaria, como, digamos, absoluta en el sentido de contener o de sostener o sustentar una especie de verdad de esa naturaleza. Si nada de esto describe con precisión qué es lo que entendemos por Buddha-dharma, pues vale la pena volver a la etimología de las palabras que comprenden y constituyen la naturaleza de la tradición. La palabra Buda es una que ustedes han escuchado probablemente de forma recurrente y la asocian también de una forma incorrecta con este gordito que ven en los restaurantes chinos, ¿verdad? Como probablemente han escuchado también con anterioridad el término Dharma. La palabra Buda viene de la raíz sánscrita Bud, que quiere decir despertar. De hecho, la manera en que nosotros concebimos a la figura de un Buda es como la de un ser lúcido, una persona despierta. Y se utiliza precisamente para atender un fenómeno muy interesante por el cual todos los seres vivos, entre ellos los seres humanos, transitamos cotidianamente. Todos ustedes saben que nos vemos expuestos día con día a toda una variedad de distintos procesos de transición que comprenden la naturaleza de la experiencia que tenemos o derivamos del mundo. Por ejemplo, experimentamos día con día la transición entre el estado de vigilia y el estado del dormir. Específicamente, al transitar al estado de dormir, lo hacemos en diferentes fases, que se conocen hoy en día no tan solo por la filosofía del Buddha-dharma o del budismo, sino también por las ciencias de la conciencia en Occidente, como la fase o la transición del sueño profundo sin sueño y la fase y la transición del sueño onírico o del sueño visionario en general. Un ciclo de sueño dura aproximadamente unos 60 minutos, entre 60 y 70 minutos,
Experimentamos, como puede esperarse, una variedad de ciclos de esta naturaleza a lo largo de la noche, dependiendo de cuánto es el tiempo que la persona duerme en general. Y curiosamente, estos procesos de transición se pueden experimentar de dos distintas maneras. Tomemos la transición del sueño onírico como ejemplo. Podemos experimentar los sueños inconscientes de su naturaleza y por lo tanto dominados por las apariencias que ahí se presentan o manifiestan, o podemos experimentar los sueños lúcidamente, esto es, conscientes de su naturaleza como sueños en términos generales. De hecho, ese tipo de experiencia hoy en día se le describe dentro del ámbito de las neurociencias, la psicología y la psiquiatría occidental como la del sueño paradójico. Se le llama así porque en el mismo se manifiesta una muy particular paradoja. El individuo está dormido, más simultáneamente está despierto, esto es, está lúcido. Y cuando una persona transita por la experiencia del sueño onírico lúcidamente, ¿qué es lo que logra? ¿A qué es a lo que se ve expuesto? Bien, una persona de esta naturaleza es técnicamente capaz de reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas. Eso no quiere decir que ulteriormente concluye que dichas apariencias no existen del todo, dado el hecho de que estas apariencias cumplen un criterio básico de realidad que nosotros podemos dilucidar. Por ejemplo, en las escuelas primarias de postulados filosóficos del Buddha-Dharma, como la escuela sutántrica, que comprende la primera aproximación a la investigación de la naturaleza ulterior de la realidad que en el Buddha-Dharma, en el budismo, se comparte y se plantea, se afirma que un fenómeno es real si cumple dos criterios. El primero de los mismos es si ese fenómeno se manifiesta, esto es, aparece, se presenta en nuestros diversos campos sensoriales. Y el segundo de estos criterios se dice si dicho fenómeno manifiesta eficacia causal. Ahora tendríamos que preguntarnos si los sueños cumplen este criterio. Primero, las apariencias visionarias de los sueños se manifiestan en nuestros distintos campos sensoriales. Sabemos lo hacen como mínimo uno entre estos, que es el mental, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, si nos preguntamos si los sueños manifiestan eficacia causal, ¿cuál piensan ustedes es la respuesta? Planteado de una forma más primaria, más elemental, ¿los sueños producen efectos, consecuencias, sí o no? Por ejemplo, un sueño puede determinar el estado mental o emocional de la persona dentro del mismo y en el tránsito al estado de vigilia, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿los sueños tienen eficacia causal? Sí. Así entonces afirmamos que los sueños existen. ¿Por qué existen? Porque aparecen. Y dos, porque producen efectos. ¿Hasta aquí vamos? Pero ahora tendríamos que cuestionarnos si bien los sueños existen, esto es, poseen realidad, ¿cuál es la naturaleza, el tipo de realidad que los sueños tienen? Y aquí podemos hablar de dos diferentes tipos de realidad. Una realidad del todo subjetiva, que aparece en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias, particularmente la designación conceptual, la concepción que de algún fenómeno comparten o tienen varios perceptores, o una realidad objetiva, siendo la realidad objetiva aquella que existe independiente a aquellos que con la misma interactúan. Bien, tomando en cuenta esta aproximación, ¿qué tipo de realidad es aquella con la que los sueños cuentan? Los sueños poseen una realidad objetiva, esto es, existen tal como a nosotros aparecen, independiente a la manera en que los percibimos, decodificamos o ensoñamos, o en contraste, los sueños poseen una realidad subjetiva, esto es, existen en dependencia al individuo que los sueña. ¿Qué piensa? ¿Los sueños poseen realidad objetiva o subjetiva? ¿Los sueños existen independiente al individuo que los sueña o en dependencia de la ensoñación del individuo? En dependencia de la ensoñación del individuo. Por lo tanto, en efecto, podemos concluir que la experiencia onírica es, por definición, si bien real, subjetiva. ¿Hasta aquí vamos? Si bien esta es la naturaleza de la experiencia del ensoñar, esto es, del tránsito del sueño onírico, esta no es la manera en que a una persona ordinaria
aparecen o se manifiestan precisamente las estructuras visionarias del sueño. Cuando nosotros soñamos, tenemos la absoluta certeza de que aquello que soñamos realmente existe como a nosotros aparece, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que aparece? Como dotado de realidad objetiva. Esto es, como si aquello que nosotros soñáramos en efecto existiera de forma autónoma e independiente al individuo que lo sueña. Como punto de partida, dado el hecho de que el individuo no es consciente de que está soñando y por lo tanto interpreta esa realidad como una externa, como un exógeno, cuando en realidad todas las distintas apariencias que se presentan en el sueño lo hacen en consecuencia de ¿qué? De la proyección mental y emocional que el perceptor precisamente emite sobre el entorno de la experiencia onírica, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros transitamos precisamente por esta dimensión de la experiencia, lo podemos hacer de dos maneras. Precisamente inconscientes de la naturaleza ilusoria de las apariencias del sueño, atribuyéndole a dichas apariencias visionarias realidad objetiva, o en contraste, podemos hacernos lúcidos dentro de un sueño, despertar dentro del mismo y al lograrlo, reconocer el hecho de que esas apariencias, por elaboradas o simples que puedan ser, no existen independiente al acto de ensoñación del individuo que las experimenta. Ahora, hay diferencia en términos de la calidad de la experiencia entre una de estas alternativas y posibilidades de experiencia y la otra. Bueno, podrán ustedes imaginar que la diferencia es radical. Por ejemplo, cuando tú sueñas, si no eres consciente de la naturaleza ilusoria de los sueños, reaccionarás para con estos con apego y con aversión, con miedo y con ansiedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginen que ustedes transitan por un sueño en donde a ustedes se presenta un estímulo que interpretan como agradable. Si realmente interactúan con este, movidos por la certeza de que dicho estímulo posee realidad objetiva, existe independiente al individuo que lo sueña, ¿cómo se vinculan con dicho estímulo? Con apego. Exageran las cualidades positivas del estímulo, le proyectan al mismo cualidades positivas que nunca tuvo, no tiene ni tendrá, y lo contemplan como un motor y causa genuina ¿de qué? De la experiencia placentera por la que temporalmente transitan, ¿no es cierto? En contraste, si ustedes despertaran dentro del sueño, lo cual implica la habilidad de reconocer el hecho de que están soñando y que por lo tanto esas apariencias no existen independientes al individuo que las sueña, ¿qué efecto producirían sobre ustedes dichas apariencias? ¿Serían realmente capaces de determinar su experiencia o no? De nueva vez, imaginen ustedes que transitan por un sueño en donde se hace presente una circunstancia de peligro, quizá se ensueñan en el medio de una sabana en el África y de pronto divisan en dicho sueño la apariencia quizá de un león fiero que se encuentra a punto de saltar sobre ustedes para devorarlos. ¿Cuál sería su respuesta, la reacción que manifestarían a esa apariencia si le dotan de realidad objetiva? Y en contraste, ¿cuál sería la respuesta, verdad? La reacción que ustedes tendrían a dicha apariencia si estuvieran conscientes del hecho de que no tiene realidad objetiva y que tan solo existe independencia de la designación conceptual del individuo que la sueña. Bueno, si le atribuyes a dicha apariencia realidad objetiva, reaccionarías a la misma con temor, con ansiedad, con aversión. En contraste, si fueras consciente de que dicha apariencia no existe como a ti se presenta independiente del acto de soñarla, esa apariencia no produciría efecto emocional alguno sobre de ti, lo cual quiere decir que te verías liberado de la tiranía de esa apariencia en el contexto del sueño, ¿no es cierto? Se dice que un Buda es una persona despierta, en el sentido de que se trata de un individuo que ha detonado o logrado mantener un estado de genuina lucidez en diferentes tránsitos de la experiencia, tales como las del sueño, pero también las del estado de vigilia. El Buddha-dharma, esto es la tradición budista, conjuntamente con la definición que se tiene con la que
hoy se cuenta en las neurociencias, plantea el que no existe una diferencia sustancial entre el tránsito del dormir y particularmente el del soñar y el tránsito del estado de vigilia. Por ejemplo, la definición de trabajo en las neurociencias contemporáneas de el tránsito onírico, el dormir con sueños, es la siguiente. Se dice que el sueño es una clase especial de percepción ausente de las limitaciones de estímulos sensoriales externos, mientras que se define al estado de vigilia, curiosamente, como una clase especial de sueño limitada por los estímulos sensoriales externos, lo cual en esencia quiere decir que por lo menos en la estructura fundamental de la experiencia onírica, como aquella por la que transitamos en el estado de vigilia, no hay una diferencia sustancial. Los sueños todos en su totalidad dependen ¿de qué? Del tipo de estructura de interpretación que el individuo, esto es el perceptor, proyecta sobre ese entorno de la experiencial y la dormida. Sin embargo, en el contexto de la experiencia onírica no hay un referente objetivo a aquello que la mente proyecta. Eso es lo que quiere decirse cuando se afirma que los sueños son un tipo particular de percepción ausente de las limitaciones de estímulos sensoriales externos. Si tú ensueñas este auditorio, ¿verdad? El auditorio que ensueñas será no otra cosa que la mera proyección, la mera designación conceptual de la mente que lo sueña. No hay un referente genuino en un sueño, algo externo al perceptor que determine dicha cognición. En contraste, las experiencias con las que nosotros contamos y por las que transitamos en el estado de vigilia, se dice, son un tipo especial de sueño, pero limitado por los estímulos sensoriales externos. ¿Qué quiere decirse por esto? Bueno, en el estado de vigilia, por ejemplo, esta tarde, nosotros escuchamos una conferencia en un auditorio que existe independiente a todos los perceptores que en el mismo se encuentran sentados. Sin embargo, la condición de este espacio como un auditorio es del todo dependiente a la designación conceptual y la interpretación de todos los individuos que están aquí sentados. Y es en ese sentido que este auditorio es un sueño. Porque la función del mismo como auditorio no es intrínseca a nada de lo que comprende físicamente al auditorio. La función, la identidad de este cuarto, ¿verdad?, de este espacio como un auditorio, ¿de qué depende? Del acuerdo colectivo de las personas que lo emplean como un auditorio. ¿Eso se entiende o no? Es muy primario, pero es algo muy profundo. Ahora, ¿con qué evidencia contamos para, por ejemplo, poder sostener la noción, la idea, la concepción de que este auditorio no existe intrínsecamente así como un auditorio? Es muy sencillo. ¿Puede utilizarse como una bodega? ¿Sí o no? ¿Puede utilizarse como una sala de boliche? ¿Puede utilizarse como un espacio para vivir en él? ¿Lo podríamos convertir en un departamento? ¿Podríamos utilizarlo como, no sé, una sala de hospital? ¿Podríamos también utilizarlo como una oficina? ¿Eso qué quiere decir? Que en este auditorio que no hay una identidad intrínseca como auditorio. Ahora, esa función de auditorio, ¿de qué depende? De la designación conceptual que todos como individuos proyectamos sobre este espacio y el acuerdo colectivo que nos hace precisamente concebirlo de esa manera. Esto es exactamente lo mismo que hacemos en el sueño. ¿Se entiende eso? Por lo que tanto dentro del ámbito de la psicología y las neurociencias contemporáneas como en la tradición filosófica y contemplativa del budismo, en efecto se afirma que también el estado de vigilia es un sueño. Ahora, cuando se dice es un sueño, muy comúnmente nosotros damos un salto extremo. Concebimos como un sueño una irrealidad y pensaríamos entonces que la tradición budista está afirmando que la experiencia que en el mundo tenemos es irreal, que no hay nada afuera de nosotros. Y esto no es lo que está diciendo.
De la misma manera que la tradición budista afirma que los sueños poseen una cierta realidad, simplemente distingue y afirma la realidad con la que los sueños cuentan es subjetiva, no objetiva. De la misma manera, la realidad de este mundo en el que nosotros nos movemos en el estado de vigilia posee realidad objetiva o subjetiva para el perceptor. De nueva vez, este auditorio existe por sí mismo como auditorio, o la auditoriedad de este espacio es una mera designación conceptual del individuo, una que se resguarda y fortalece a través del acuerdo colectivo. Entonces estamos ensoñando el mundo. ¿En qué sentido? Que momento a momento, a través de nuestra cognición, proyectamos sobre el mundo de nuestra experiencia una variedad de significados que no son propios ni intrínsecos a ese mundo. Ahora, si el estado de vigilia es similar a un sueño, de nueva vez tendríamos que preguntarnos cómo es que podemos transitar por ese estado. Decíamos que podemos transitar, como ejemplo, por el estado del sueño onírico, lúcidos o no lúcidos. Cuando no somos lúcidos, en esencia lo que acontece es que no estamos conscientes del hecho de que estamos soñando. Mientras que cuando somos lúcidos, por naturaleza, en nosotros se detona una habilidad excepcional, la capacidad de reconocer el que estamos soñando, sin que necesariamente la apariencia onírica se diluya o se desvanezca, desaparezca, esto es, sin que necesariamente el individuo se despierte. De la misma manera, si el estado de vigilia es uno que podemos concebir como de la naturaleza del sueño, también podemos transitar el estado de vigilia lúcidos o no lúcidos. Esto es, podemos reconocer las apariencias del estado de vigilia como dotadas de realidad objetiva, o podemos en contraste reconocer que esas apariencias, tal como a nosotros se manifiestan y presentan, emergen en dependencia de ¿qué? De la propia designación conceptual y el acuerdo colectivo de la raza, ¿verdad? La etnia, el género y la sociedad como ejemplo en la que nosotros vivimos. Ahora, alguien que transita el estado de vigilia no lúcidamente es un ser ordinario. Alguien que transita el estado de vigilia lúcidamente es llamado en la tradición del Buda Dharma un Buda, en esencia, alguien despierto. Recién Siddhartha Gautama, el Buda histórico, logró la experiencia o actualizó la experiencia del despertar. Se cuenta, descansó por un cierto tiempo en el bosque aledaño del lugar en donde actualizó esa experiencia. Inmerso en un trance profundo de absorción meditativa, fue allí hallado o identificado por un brahmin que se encontraba en esa vecindad, probablemente en un viaje laboral o de trabajo. Y al divisar en la penumbra de la noche a Siddhartha, le llamó la atención la presencia de este individuo inmerso en este tipo de excepcional trance de absorción meditativa, quieto, pero al mismo tiempo dotado de una dimensión de bienestar en extremo, profunda y contagiosa. La tradición cuenta que este brahmin llamado Drona se acercó a Siddhartha y le preguntó ¿quién eres? O quizá más bien ¿qué eres? Y naturalmente para definir su existencia utilizó toda una variedad de diferentes glosas o conceptos propios de su cosmovisión, la cosmovisión del hinduismo clásico indio, ¿no? Una cosmovisión que plantea el hecho de que nosotros existimos como entidades espirituales y no meramente materiales y que existen muchas distintas formas de vida o expresiones de la conciencia y del universo. Así entonces, el brahman Drona le preguntó, le cuestionó al príncipe Siddhartha, le dijo, ¿qué eres? Y lo primero que le cuestionó es si era una divinidad, si era un deva, ¿sí? Y Siddhartha, la tradición cuenta, respondió negativamente, le dijo, no soy un deva. Después le preguntó, ¿eres tú un yaksha? Que quiere decir algo así como una especie de espíritu de la naturaleza, como el hado, ¿verdad?, del sueño de la noche de verano de Shakespeare. Puck es un espíritu de la naturaleza. Y
Siddhartha le responde de nueva vez negativamente, le dice, no, no soy un yaksha, ¿no? Una especie de espíritu de la naturaleza. Le pregunta, ¿eres un Gandharva? Algo así como una especie de presencia angelical. Y Siddhartha de nueva vez le responde negativamente, le dice, no, no soy un Gandharva. Y así finalmente el Brahman Drona pues arriba a la última opción propia de su cosmovisión y le dice, ¿eres entonces un ser humano? Y Siddhartha le responde, no, no soy un ser humano. Y entonces, perplejo, el Brahman Drona le cuestiona de nuevo y le dice, si no eres un Deva, no eres un Gandharva, no eres un Yaksha, no eres un ser humano, ¿qué fregados eres? Y se cuenta que Siddhartha le responde y le dice, soy un ser despierto, eso es lo que soy. En otras palabras, soy un Buda. ¿Y qué quiere decir en esencia ser un Buda? Un individuo que ha despertado ¿a qué? Al reconocimiento de la naturaleza ilusoria de las apariencias del mundo fenoménico. Esto quiere decir no alguien que ha descubierto que esas apariencias no existen del todo, sino que ninguna de estas apariencias existen independiente ¿a qué? A la estructura de interpretación que los seres sensibles utilizamos para decodificar esos estímulos en general, dado el hecho de que nosotros ensoñamos al mundo momento a momento. Eso es lo que quiere decir entonces la palabra Buda. La palabra Dharma es una palabra que se traduce contemporáneamente de forma contextual de la siguiente manera. Diríamos en esencia que el Dharma es una cosmovisión, una forma de ver el mundo en el contexto de esta propuesta, centrada en una correcta decodificación de ciertas cualidades fundamentales de la realidad, esto es, de la manera en que las cosas son, en oposición a la manera en que las cosas a nosotros aparecen. ¿Sí? Parte de un presupuesto. El mundo a nosotros aparece de una forma distinta como realmente existe. Por ejemplo, esta botella a ustedes aparece como una entidad estable cuando es inestable. Aparece como una entidad estática cuando está en movimiento. Aparece como una entidad unitaria cuando está compuesta de partes. Aparece como una entidad permanente cuando es impermanente. Aparece como una entidad dotada de realidad objetiva, ¿verdad? De identidad intrínseca, su botelleidad, cuando esa identidad en realidad emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que son a su vez transitorias, impermanentes, subjetivas. Y finalmente podríamos adscribir a la botella cualidades sustanciales. Por ejemplo, si a ustedes la botella aparece como hermosa y por tanto gratificante, muy rápidamente pensarían que esa experiencia es detonada por la botella en sí misma. Pero la realidad es que la botella no es en sí misma hermosa ni gratificante. Lo hermoso y lo gratificante de la botella no está en la botella, está en el individuo que percibe y decodifica de una forma particular en consecuencia de una variedad de distintos condicionamientos a dicho estímulo. Pero esto es algo de lo que no estamos conscientes cotidianamente. Y por tanto, cuando ves la botella, si te parece agradable, te relacionas con esta con apego. O si te parece desagradable, te relacionas con esta con aversión. El apego es esa actitud mental y emocional que nos conduce a aferrarnos del estímulo, a intentar el mismo no se desvanezca, no mute, no cambie, no pierda intensidad, siempre nos ofrezca la experiencia particular que pensamos de este temporalmente derivado. O la aversión es esa estructura mental y emocional por la cual, al vernos expuestos a un estímulo que interpretamos como negativo, bueno, generamos para este rechazo el deseo de distanciamiento, ¿verdad? El imperativo de deconstruir, de destruir dicho estímulo al que responsabilizamos de la experiencia subjetiva por la que transitamos. ¿Se entiende esta idea? Si ustedes comen un alimento que no les es familiar, para el que no tienen socialización, y ese alimento les parece desagradable, eso desagradable, ¿a dónde lo localizan? En el propio alimento. Piensan que es ese alimento el que no es sabroso, ¿no es cierto? El responsable del desagrado. Pero la realidad es que el gusto es algo socializado. Es imposible decir que un alimento es sabroso en contraste a otro que interpretamos como no sabroso.
porque lo sabroso o lo no sabroso de los alimentos, de la comida, no es algo intrínseco en el estímulo, sino depende de la manera en que el individuo lo interpreta, lo percibe, lo decodifica. Así lo que es rico en una cultura no es rico en otra cultura, y así viceversa. ¿Se entiende eso? Si entonces el Dharma es una cosmovisión basada en el reconocimiento de ciertas cualidades fundamentales de la realidad, de la manera en que las cosas son, centrada en una colección de herramientas de orientación introspectiva. Esto es muy importante, herramientas de orientación introspectiva. ¿Qué quiere decir? Que la tradición budista parte de un presupuesto fundamental, y ese presupuesto es el hecho que la conciencia, la cognición, determina la experiencia que el individuo tiene en el mundo, en contraste a la concepción que tenemos en nuestra cultura materialista occidental, en donde nosotros pensamos que es el mundo el que determina nuestra experiencia. Ahora, si el mundo es lo que pensamos determina nuestra experiencia, pues todas nuestras energías y talentos vitales se van a volcar naturalmente ¿a qué? A la manipulación del mundo. En contraste, si entendemos que es la conciencia la que determina la experiencia, más bien nuestra actitud se tornará introspectiva. Más bien atenderemos a la manera en que percibimos el mundo en contraste a lo que de el mundo a nosotros se presenta. ¿Se entiende esa diferencia? Nuestra cultura es entonces una cultura por definición extrovertida, volcada hacia afuera. ¿Por qué? Porque parte de la noción de que nuestra experiencia está determinada por el mundo fenoménico. ¿Y por qué? Porque concibe que dicho mundo posee realidad objetiva, que posee identidad intrínseca y en efecto es capaz de sustentar cualidades sustanciales, sean positivas, negativas o neutras. En contraste, la propuesta del Buda Dharma plantea que nuestra experiencia es determinada por la conciencia y que el mundo fenoménico tan solo opera como una causa cooperativa de dicha experiencia, más no es su causa sustancial. Esto es, en efecto, el mundo influencia nuestra experiencia, pero ¿qué es lo que la determina? La mente, la manera en que interpretamos a dicha experiencia. Si la mente es lo que determina nuestra experiencia, ¿cuál piensan ustedes debiese de ser la prioridad fundamental del individuo? La exploración y el entendimiento de la mente y sus fenómenos. ¿Por qué? Porque es esta la que determina la experiencia que tenemos y por la que transitamos en el mundo. Así entonces la tradición budista es una tradición introspectiva, por definición, ¿sí? Decíamos, es una cosmovisión centrada en el reconocimiento de ciertas cualidades fundamentales de la naturaleza de la realidad, centrada en una actitud introspectiva y que tiene por objetivo el desarrollo o la producción de las causas genuinas del bienestar duradero. Eso es lo que entendemos por Dharma. Ahora, en la tradición budista distinguimos dos diferentes tipos de bienestar: el bienestar hedónico y el bienestar genuino. El bienestar hedónico, en esencia, es el placer que nosotros derivamos de vernos expuestos a estímulos que nosotros interpretamos como agradables. El problema con ese tipo de placer es que es por naturaleza temporal y relativo. Es temporal porque sus estímulos cambian y mutan momento a momento, no son permanentes. Y es temporal porque el propio perceptor cambia y muta momento a momento y tampoco es permanente. Y son relativos porque el agrado que derivamos de sus estímulos depende de la designación conceptual, así como una variedad de condiciones y circunstancias que no son intrínsecas a los estímulos. El placer o el bienestar genuino es muy diferente. No depende de aquello que nosotros tomamos del mundo, sino en contraste de lo que traemos al mundo. ¿En dependencia de qué? Del equilibrio de la mente y el cuerpo, del desarrollo de una actitud de sabiduría, entendiendo por la misma aquella que adviene o se deriva de una correcta comprensión de la realidad. Así entonces, esta tradición se define como Buda Dharma, una cosmovisión basada en una colección de herramientas de naturaleza introspectiva, orientada al desarrollo de las causas genuinas del bienestar duradero para uno mismo y los que nos rodean, que tiene como prerequisito fundamental la capacidad de despertar, hacernos lúcidos y así reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias, por lo tanto liberándonos de su tiránica influencia. Eso es lo que entendemos por Buda Dharma. Por lo tanto, podrán imaginar
una definición muy distante de cualquier ordinaria concepción que le atribuyen al término budismo, especialmente si este es un término que ustedes interpretan o conciben desde una perspectiva teísta occidental, ¿sí? En donde elevarían a la figura de su fundador, Siddhartha Gautama, a la de una divinidad, ¿verdad? Y dirían, el dios de los budistas es el Buda. Y pensasen que su doctrina es una revelada y por lo tanto dogmática y por lo tanto al mismo tiempo exclusiva. Esto no pertenece, no corresponde, no casa con la naturaleza de esta tradición. Dado el hecho de que esta tradición simultáneamente se basa en una actitud de empiricismo radical, no es una tradición dogmática. No requiere ni utiliza la fe como método de conocimiento, sino más bien el método científico de observación, de experimentación, la capacidad de generar hipótesis, teorías y leyes, basadas en la evidencia empírica. ¿Se entiende esa idea? Y es en ese sentido que podríamos definir a el Buddha-dharma por un término que se empleaba en la India clásica para aproximarse al mismo, el término Adhyatma-vidya, que en esencia quiere decir la ciencia de la conciencia. En síntesis, la tradición budista no es una religión. Si por religión entendemos una propuesta teísta dogmática absoluta y exclusiva de fe, es una religión solo en el sentido de que pretende religar al individuo con su propia esencial naturaleza, que la tradición budista plantea es espiritual. ¿Y qué quiere decirse en el Buddha-dharma cuando se afirma que nuestra naturaleza fundamental es espiritual, siendo nuestra naturaleza esencial la cognición? Lo que quiere decirse es que la mente no se concibe como una mera propiedad emergente del organismo físico, que nosotros no podemos interpretarnos como meras máquinas biológicas. Esto es que la conciencia precede a la conformación del cuerpo y subsiste después de la desorganización del mismo. Que la mente solo se expresa temporalmente a través de esa plataforma de experiencia, de ese hardware que es el cuerpo humano, pero que no es producida por el cuerpo humano. ¿Sí? El Buddha-dharma es también una filosofía, en contraste a una teología, en el sentido de que busca y pretende entender a todas las cosas a través de sus causas y a la luz natural de la razón, en contraste a la teología que pretende entender a todas las cosas, también a través de sus causas, pero con base en la luz sobrenatural de la revelación. El Buddha-dharma es también un sistema ético, pero que no se basa en la noción dogmática del bien y del mal como absolutos, sino más bien en la observación de un principio fundamental del mundo natural, que es el principio de la causalidad universal, que bien Newton comunica a través de la tercera ley del movimiento al afirmar que toda acción produce una reacción igual, igual contraria y de inversa proporción. De la misma manera, la tradición budista basa su propuesta ética en la concepción de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos ulteriormente responsables, y que es desde esta perspectiva que somos ulteriormente responsables de nuestra propia vida, como mínimo de la experiencia que de esta tenemos. Esto es, esa experiencia no depende de nada externo, depende de la propia conciencia, del propio perceptor en términos generales. El Buddha-dharma también puede describirse como una psicología, ¿verdad? Pero no es una psicología ordinaria, dado el hecho de que el objetivo fundamental de la psicología y la psiquiatría en Occidente es el mejorar nuestra condición ordinaria, como bien decía Freud, el transitar entre una condición disfuncional psicótica a una condición de neurosis funcional. Esto es, la psicología y la psiquiatría en Occidente, en esencia, lo que pretende es aminorar o disminuir nuestras aflicciones mentales y emocionales, pero parten, como lo hace también la teología occidental, la teología teísta de las tradiciones judio-cristianas o abrámicas, parte del punto de vista de que somos seres en sí mismos deficitarios, pecaminosos o limitados, ¿sí? Mientras que la tradición budista plantea un modelo psicológico que concibe que nosotros podemos erradicar de raíz las causas que propician el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción constante, incontrolable y recurrente a la que nos vemos expuestos. Esto es, que no solo es posible mejorar nuestra condición mental y emocional, sino es viable erradicar de la misma todas las aflicciones mentales y emocionales. A ese estado dotado de salud mental óptima y genuina se le llama despertar o budeidad.
Y finalmente, el Buda Dharma es claramente una forma de vida basada en la virtud que entendemos por un comportamiento de mente, palabra y cuerpo que emana de una correcta comprensión de la realidad y que fortalece las causas del bienestar genuino y duradero para nosotros y los que nos rodean. Ahora, el Buda Dharma es una tradición espiritual en el sentido de que afirma que la mente, decíamos, no es una mera propiedad emergente del organismo físico. Es una entidad que precede a la conformación del cuerpo y subsiste a la desorganización del mismo. El Buda Dharma arriba a esta conclusión no de manera dogmática, ni también a través de la fe. No lo hace en concordancia a algún tipo de revelación divina, que así dicta el que nosotros somos entidades espirituales, sino arriba a esa conclusión en dependencia de la observación empírica de la naturaleza de las funciones mentales, de la cognición, y descubre que existe una muy amplia evidencia precisamente para subrayar o para entender que la mente precede a la conformación del cuerpo, como existe una amplísima evidencia que nos puede conducir a concluir que la mente subsiste a la desorganización del cuerpo, dado el hecho de que la misma puede operar en diferentes grados de independencia del cuerpo o de afectación por el mismo. Hay estados de conciencia en extremo dependientes del cuerpo, como hay estados de conciencia del todo autónomos e independientes del propio cuerpo. Por ejemplo, aquellos que se narran por las personas o individuos que experimentan la muerte cercana, personas que temporalmente transitan por lo que en la medicina occidental se describe como la muerte clínica, en esencia la inhibición o la suspensión del proceso metabólico, la respiración, la circulación sanguínea y los procesos bioquímicos que acontecen en el cerebro, son después de un cierto tiempo reanimados, y al ser reanimados narran experiencias subjetivas por las que transitaron en un tiempo en donde técnicamente estaban muertos y por lo tanto, si es que la mente es una mera propiedad emergente del organismo físico, no podrían haber tenido experiencia alguna. Simultáneamente, algunas de estas experiencias objetivas que cada día más personas narran cuando experimentan este fenómeno de la muerte cercana, pueden ser validadas empíricamente. Lo que esa persona dice haber escuchado, visto o experimentado mientras estaba muerto, al ser reanimado, puede ser comprobado por testigos independientes, lo cual nos conduce a la conclusión que durante ese estadio que se denomina de la muerte clínica, existe la continuidad de la conciencia. Y si existe la continuidad de la conciencia cuando el soporte físico no la puede ya albergar, esto es tanto como afirmar que la mente no es en efecto una mera propiedad emergente del organismo físico. En la tradición budista entonces se dice que la mente, la conciencia, es una entidad, si bien individual, no es una entidad limitada a este cuerpo y a esta particular existencia. Se define a la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia, una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma, y que tan solo se manifiesta temporalmente a través de la base fisiológica, en este caso, el cuerpo humano. Ahora, desde esta perspectiva, la tradición budista plantea que la conciencia, a lo largo de su infinito devenir, transita por una variedad de diferentes procesos de experiencia, a los que, por ejemplo, en la tradición del budismo indotibetano se les llama en la lengua tibetana bardos. La palabra bardo quiere decir un entreestado. Y así se habla del entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y finalmente el entreestado kármico del devenir. ¿Sí? El entreestado natural de la vida se dice comienza en el momento de la encarnación. Y el momento de la encarnación, el momento en que la conciencia o la entidad espiritual no material se vincula a la base fisiológica, se dice acontece en el momento de la concepción, cuando el óvulo es fertilizado por el esperma. La mente, de alguna manera, se monta sobre el esperma y faculta la mitosis celular y después la conformación del feto y del embrión, ¿verdad?, que en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias va evolucionando hasta el momento del parto. Y se dice que la vida termina en el momento, o el bardo natural de la vida termina cuando esa conciencia se ve expuesta a las condiciones que eventualmente van en esta a propiciar el tránsito del morir, lo cual puede acontecer de forma gradual o muy súbita, ¿verdad?
Por ejemplo, la forma súbita sería en el momento en que un individuo se estrella con un poste en una motocicleta, causa que propicia su muerte. En ese momento terminaría el entreestado natural de la vida para esa conciencia. Pero también el entreestado natural de la vida terminaría para aquel que es diagnosticado con un cáncer terminal, aunque ese cáncer toma mucho tiempo en florecer y eventualmente determinar la muerte. El segundo de los procesos de transición se describe como el entreestado doloroso de la muerte. Comienza en el momento en que la mente se ve expuesta a la condición que va a propiciar en la misma la transición del morir, y culmina en el momento en que la dimensión más sutil de la conciencia se separa del cuerpo. Ese es el momento que la tradición budista afirma, ilustra y caracteriza a la muerte. Y esto no acontece en el momento de la muerte clínica, ¿sí?, sino generalmente se dice acontece en promedio, aunque no es una ciencia exacta, de 72 horas después de la muerte clínica. Tiempo que toma el cuerpo sutil de energía o electromagnético en diluirse, en deconstruirse, en desarmarse y así liberar la conciencia primigenia del cuerpo, movimiento o evento que demarca en el contexto de la filosofía budista el tránsito del morir. Luego se habla del entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, que acontece en el momento en que esa conciencia primigenia, que no es la conciencia grosa, ordinaria que empleamos en la vida diaria, que es muy dependiente al cuerpo, se separa de la base fisiológica en el tránsito del morir, y cuando esto acontece, experimenta una exposición a la naturaleza fundamental de la realidad, libre de la elaboración y proyección conceptual. A eso se le llama el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva. Si el individuo tiene o ha cultivado la habilidad de reconocer ese trance, estabilizarlo y actualizarlo, en ese momento podría lograr el despertar. Pero si el individuo es incapaz de reconocer ese trance como tal, entonces pasaría al cuarto y último de estos procesos de transición, el entreestado kármico del devenir, un proceso en donde la mente es dirigida en diferentes dimensiones de la realidad hacia el renacimiento en dependencia del karma. Esto es el conjunto de acciones contaminadas por la cognición dualista que el individuo ha cultivado a lo largo de la totalidad de esa o múltiples vidas. En este sentido, la tradición budista naturalmente contempla a la vida como algo dotado de cierta natural sacralidad, especialmente si consideramos que la mente no es intrínsecamente humana y que su humanidad es temporal y se manifiesta tan solo cuando la conciencia encarna en una base humana, en consecuencia del karma. La mente es capaz de experimentar renacimiento o es capaz de expresarse a través de una multivariedad de plataformas de vida y de experiencia, la mayoría entre las cuales no son humanas. La mente humana tan solo es humana mientras está presente en un cuerpo humano. Y el hecho de que la mente se manifiesta a través de un cuerpo humano depende de una variedad de causas y condiciones que no son sencillas de actualizar. Por eso tradicionalmente en la tradición budista se dice que la vida humana es una plataforma difícil de obtener, pero al mismo tiempo se afirma que es en extremo fácil de perder. ¿Por qué? Porque son muchas, complejas condiciones y circunstancias las que determinan que el individuo puede experimentar renacimiento como humano, con todas las libertades y potenciales de desarrollo evolutivo que esa condición vital naturalmente arrastran consigo, en oposición a la vida como cucaracha, digámoslo así. Pero esa plataforma de vida, la humana, no solo es difícil de obtener, sino también, como todos bien sabemos, o deberíamos de tener presente, es en extremo fácil de perder, ¿no es cierto? Son muy pocas las condiciones que pueden sustentar la vida, y en contraste son muchísimas aquellas que pueden determinar la muerte, ¿o no? Nuestro cuerpo, si lo piensan, es una entidad en extremo frágil, y en ese sentido puede verse expuesto al tránsito del morir de una forma muy simple y muy sencilla. Así entonces también se dice que de todas las diferentes plataformas vitales en las que la conciencia puede manifestarse, es la humana aquella en la que los potenciales del desarrollo evolutivo se acentúan de forma más importante, y por lo tanto la vida humana se contempla como un extremo valioso, precisamente por el potencial evolutivo que ofrece a la conciencia del individuo, ¿sí? Se dice entonces que esa vida es preciosa, es difícil de obtener,
y al mismo tiempo se afirma es en extremo rara, es en extremo frágil y a su vez fácil de perder. Y dado el hecho de que esa forma o plataforma de vida es tan rara y es tan frágil, se le contempla como dotada de una especial sacralidad. Simultáneamente se dice que todo lo que nosotros hoy experimentamos a través de las plataformas cognitivas de la mente, la palabra y el cuerpo es consecuencia de aquello que hemos experimentado y realizado en el pasado. Se dice que nosotros podemos desplegar dos diferentes tipos de actividades. Por actividad es lo que entendemos por la palabra sánscrita karma. ¿Sí? Karma quiere decir acción. Los seres sensibles podemos ejecutar dos diferentes tipos de actividades o acciones. Las actividades y acciones que están animadas por la sabiduría y las actividades y acciones que están dominadas por la confusión. Esto es, la diferencia entre las acciones que se ejecutan en un sueño en el que el individuo es lúcido, en contraste a las acciones que se ejecutan en un sueño en donde el individuo no es lúcido. Ahora, cuando no somos lúcidos, nuestras acciones, ¿por qué están contaminadas? Por la confusión e ignorancia. ¿De qué? De la naturaleza ilusoria de las apariencias. En contraste, cuando somos lúcidos, todas nuestras actividades, ¿por qué están determinadas? Por la sabiduría, que se entiende como el correcto entendimiento o comprensión precisamente de la naturaleza ilusoria de todas las apariencias. Quiero volver a insistir, dada la posibilidad de error, que al hablar de la naturaleza ilusoria de las apariencias no estamos afirmando dichas apariencias no existan del todo, sino más bien pretendemos dilucidar que existen de una forma distinta como a nosotros aparecen, y que allí, en esa inhabilidad para establecer ese tipo de discriminación entre la apariencia y la realidad, es que se encuentran las causas y detonantes del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción constante, incontrolable y recurrente. Manipular al mundo puede limitar la intensidad de nuestros conflictos y dificultades, pero no erradicarlos. Para erradicar las causas del sufrimiento tenemos que sustituir esa ignorancia y confusión por una actitud genuina y espontánea, intuitiva de sabiduría. Esto es uno de los fines fundamentales tanto de la filosofía como evidentemente de la praxis del Buda Dharma, en consecuencia de su objetivo fundamental, que es el logro del despertar en la plenitud de la iluminación. ¿Se entiende más o menos esa idea? Entonces decíamos que la tradición budista contempla que la mente puede experimentar renacimiento dependiendo de la actividad, que puede ser contaminada o no contaminada, contaminada por la cognición dualista, la reificación, las aflicciones mentales y emocionales que parten de atribuirle a la realidad una identidad objetiva, o la acción o el karma puro que emana de una correcta comprensión de la naturaleza de la realidad, del surgimiento dependiente de todos los fenómenos que constituyen a la existencia, como nada existe de forma aislada, como todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias y para nosotros como perceptores, la propia designación conceptual. Ahora bien, cuando nosotros nos vemos expuestos a la transición del morir, esa transición desde la perspectiva budista estará determinada por la manera en que hemos vivido, especialmente si tenemos en cuenta que la muerte no representa para el budismo la cesación o la extinción de la conciencia, sino el tránsito entre una modalidad de conciencia y otra, de la misma manera que la tradición budista afirma que el sueño no representa, ¿verdad?, la extinción de la conciencia, sino meramente una transición de una fase y dimensión de la conciencia, la del estado de vigilia, a aquella que es propia y característica del dormir, trátese del sueño profundo sin sueños o el sueño onírico en general, y sean estas experiencias lúcidas o no lúcidas en términos generales. Así entonces, cuando nosotros morimos, llevamos con nosotros, o en nosotros coincide y se resguarda, la colección de actividades de mente, palabra y cuerpo que hemos en el pasado ejecutado. Y en buena medida es esa colección de impresiones, hábitos y tendencias las que determinan el nuevo renacimiento, la nueva condición de vida. Si comparamos esto con la metáfora de ese tránsito entre el estado de vigilia y el del sueño, ¿qué determina para una persona que no es lúcida el contenido onírico de la experiencia del dormir? ¿Qué determina para una persona ordinaria sus sueños? Las experiencias por las que transitó en el estado de vigilia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te vas a dormir con hambre, lo más probable es que sueñes con hamburguesas, con tacos.
¿no? Que determina la apariencia de sus tacos y la hamburguesa, el estado mental con el que te fuiste a dormir y las experiencias que naturalmente tuviste durante el estado de vigilia, ¿no es cierto? Pero si eres lúcido, ¿qué determina tu estado mental y emocional? No serán esas experiencias pasadas, no, sino será precisamente la comprensión que tienes de la naturaleza de las cosas, de su naturaleza ilusoria, y la libertad que esa comprensión naturalmente a ti te aporta. Así entonces, si la tradición budista interpreta a la vida como algo sacro, dado el hecho de que su naturaleza es espiritual y no meramente material, ¿verdad?, centrado en la idea de que la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia y entidad que no se crea ni se destruye, se transforma, y que es responsable de sí misma, pues naturalmente, como podrán imaginar o inferir, el suicidio es visto e interpretado en la tradición budista como algo en extremo negativo. ¿Sí? Ahora, también es claro que no podemos hablar de ese evento de forma pues unilateral o en extremo simplificada, trivializando. Esto es, no todos los suicidios son animados por la misma mentalidad. ¿Sí? Hay gente que se toma la vida como una manera de castigar a sus papás, de hecho se cuelgan enfrente de ellos, en el ventanal quizá de su propio cuarto, con el objetivo de que los papás tengan que encontrarse con esa escena espeluznante y se sientan mal. Ese es un tipo de suicidio. O el suicidio que es animado por una actitud de baja autoestima y depresión, o el suicidio que acontece quizá en consecuencia de una motivación heroica, ¿verdad?, como la persona que prefiere, por ejemplo, cuando los comunistas invadieron el Tíbet en 1950, se toparon con anacoretas que tenían décadas de vivir en cuevas practicando ejercicios espirituales. Y en Tibet existe una técnica particular que se llama la de la transferencia de la conciencia, o POA, que se utiliza en el momento de morir para poder direccionar a la mente conscientemente hacia un destino que sea favorable para su desarrollo evolutivo, en contraste a la dirección de la mente ordinaria en el tránsito del morir, que es dominada por hábitos y tendencias inconscientes. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros podemos influenciar la muerte al hacernos lúcidos, ¿verdad?, piensen de esta manera. La práctica para lograr ese objetivo debería naturalmente de tornarse en prioritaria en la vida, en uno de los objetivos fundamentales de vivir en términos generales. ¿Sí? Ahora, una de estos anacoretas, al verse expuesto a un acto de violencia, la idea de que un jovencito de la Guardia Roja le matara y así acumular el karma negativo del acto de matar, algunos de estos anacoretas practicaban la emisión de la conciencia en el tránsito del morir, ¿verdad? Y cuando los soldados les disparaban, ellos ya se habían suicidado con este método especial. Pero ¿cuál es el motor de ese acto? El liberar, ¿verdad?, a la persona que les va a matar del karma de matar. En otras palabras, esta es una acción heroica, es una acción dotada o animada por el espíritu de la bondad y la compasión. Así entonces no pueden evaluarse todos los distintos tipos de suicidio de la misma manera, puesto que la motivante de algunos de estos es en extremo positiva, virtuosa y heroica, mientras que la motivante de otros es en extremo autocentrada y egoísta y cobarde, ¿no? Aunque en general puede decirse que en la tradición budista del Buda Dharma se interpreta al acto de tomar la propia vida como uno negativo, una acción de cierta cobardía, y al mismo tiempo una solución, si bien fácil, no muy eficaz, porque dado el hecho de que la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia, lo que nos aflige al final de esta vida o en un momento de la misma no va a desaparecer al meterse una bala en el cuerpo, va a continuar cerca de la propia conciencia hacia el siguiente renacimiento. Ahora lo único que logramos es todo lo que no procesamos en esa vida continúa la vida siguiente, y además ahora tienes que cargar contigo la acción no virtuosa y destructiva de tomar tu propia vida, de desacralizar esa plataforma y referente fundamental espiritual que es la mente en general. Así, y en
síntesis, sí, en efecto, la tradición budista contempla e interpreta en general al suicidio como una acción negativa, que tiene repercusiones destructivas, esto es, no edificantes en la persona que lo comete. Ahora, la tradición budista no contempla que nada es permanente y por lo tanto también esas consecuencias no son permanentes. El individuo puede purificarlas. Y si las purifica, puede simultáneamente liberarse de los hábitos y tendencias negativas que impulsan a esa conciencia hacia un tipo de renacimiento, un renacimiento habitual, inconsciente y compulsivo. A su vez, la tradición budista afirma que existen dos diferentes tipos de renacimiento, dos diferentes tipos de continuidad de la conciencia, el renacimiento extraordinario y el renacimiento ordinario. De la misma manera que nosotros, como metáfora, podríamos decir existen dos diferentes tipos de sueños, el sueño ordinario y el sueño extraordinario. ¿Cuál piensan ustedes es el sueño ordinario? Aquel en el que el individuo no tiene conciencia, en el que el individuo no es lúcido. ¿Y cuál sería un sueño extraordinario? Aquel en el que el individuo tiene lucidez, la suficiente como para reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas. De la misma manera, ¿verdad?, hablamos del renacimiento. El renacimiento ordinario es aquel que está determinado por hábitos y tendencias inconscientes. La noción de que una persona elige dónde renacer, cuando ni siquiera puede elegir el tipo de sueño que tiene por la noche, es una aspiración noble, pero desinformada. Nosotros no elegimos dónde vamos a renacer. Las personas ordinarias experimentan el renacimiento como la consecuencia de las influencias inconscientes de esos hábitos y tendencias que ha acumulado a lo largo no solo de esta vida, sino de muchas vidas previas, específicamente aquellas que el individuo todavía no ha purificado, deconstruido, eliminado, neutralizado, ¿sí? Pero también en la tradición budista hablamos del renacimiento extraordinario, y el renacimiento extraordinario es aquel que es movido por un acto de total lucidez, como por ejemplo una mentalidad que busca manifestarse en esa vida para poder auxiliar a los que le rodean. A eso se le llama una conciencia heroica, se le llama una conciencia espiritual, o simplemente se le describe como una conciencia exaltada. ¿Se entiende esto? Evidentemente no es el tipo de conciencia con la que nosotros hoy contamos. Nuestra conciencia es hoy una dualista, aflictiva, dominada por la cognición fragmentaria. Es una conciencia también dominada por las aflicciones mentales y emocionales, que inclusive muchos pensamos son intrínsecas a nuestra naturaleza fundamental, como no lo son. Y bueno, así entonces, en general, cuando una persona comete ese acto de violencia para consigo mismo, lleva a cabo una acción que la tradición budista interpreta como en extremo negativa y que tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? El experimentar renacimiento en condiciones de vida que no son del todo favorables al desarrollo evolutivo, por lo menos de forma temporal. Porque a su vez la tradición budista no contempla en ninguna de estas plataformas de vida y experiencia una permanente. Nada es permanente. ¿Se entiende esa idea? Ahora, si una persona en efecto toma su propia vida, habiendo ya generado ese potencial kármico negativo, esa tendencia habitual negativa, ¿qué puede hacer? Bueno, se dice, por ejemplo, que es importante ayudar a la persona que experimenta ese tránsito. Si no la has podido ayudar porque tomó su vida antes de que tú pudieras intervenir, por ejemplo, llevar a cabo acciones meritorias o virtuosas a nombre de la persona que se ha tomado la vida, hacer donaciones económicas a causas nobles, apoyar con nuestro tiempo y talento a causas positivas y edificantes, y al mismo tiempo dedicarle a esa persona que ha fallecido nuestro potencial positivo. ¿Para qué? Para que él mismo le auxilie, le ayude, le impulse hacia una esfera de genuino desarrollo evolutivo en el futuro. Y para que todas las causas y condiciones que ha cultivado y generado para ese objetivo se hagan presentes en ese momento de esa vida. Así, en síntesis, esta es la noción que el Buda Dharma tiene de la conciencia, la vida, sus potenciales, la sacralidad de la existencia y la gravedad de acortar y tomar nuestra propia vida en general. Cuando esto acontece, se llevan a cabo en la tradición budista muchos diferentes tipos de rituales que en esencia tienen por objetivo generar o fortalecer
condiciones que van a propiciar en esa conciencia un mejor renacimiento o una plataforma de vida y de experiencia que sea auténticamente conducente al despertar y al desarrollo evolutivo. ¿Se entendió eso? Pues eso es todo lo que tengo que decir de la antropología de la muerte y del suicidio en el budismo en el tiempo que tenemos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta que, como decían, fuera pertinente al tema del día de hoy? ¿Con quién iniciamos? Gracias, profesor Carlos. Me da mucho gusto pues, oírlo por tercera ocasión. Muchas gracias. Ya hace años que tuve la oportunidad de primera ocasión y la segunda aquí también y ahora. ¿Cómo interpretar, no sé si viene cargando, como se dice, un karma, aquella persona, bueno, aquella persona así, que cultiva hábitos autodestructivos como el alcohol, la droga, que finalmente van a terminar en una muerte muy lastimosa? Sí. Y aparte del sufrimiento para ellos ha llegado. ¿Qué es lo que Bueno, en la tradición budista se diría que actitudes y actividades de esta naturaleza, por ejemplo, de las personas que están involucradas y dominadas por adicciones, que ello es en esencia consecuencia, por un lado, de la ignorancia o la confusión, específicamente en torno a cuáles son las causas del bienestar genuino, cuáles son aquellas que tan solo pueden disparar o detonar el placer hedónico, y cuáles son las causas del dolor y el sufrimiento, ¿sí? De tal manera que la persona en realidad cultiva las causas del dolor y el sufrimiento con la esperanza de que le aporten bienestar y felicidad, ya sea temporal o duradero. Se equivoca en las estrategias que emplea para lograr este objetivo, pero la razón por la que se equivoca no es una especie de intrínseca maldad, sino se equivoca porque está desinformado, porque es ignorante en torno a cuáles son las causas del dolor, cuáles son las causas del placer hedónico y temporal y cuáles son las causas genuinas del bienestar verdadero. Así como deberíamos de interpretar o concebir una persona de esa naturaleza, con compasión, ¿verdad? Al descubrir que el motor de sus acciones es el mismo que mueve a las nuestras, la búsqueda de la felicidad genuina, duradera, pero que está limitado por la confusión e ignorancia que le impide reconocer cuáles son las causas de ese objetivo. Y, por ejemplo, podría determinar que es el alcohol la causa que le va a aportar bienestar duradero, cuando en realidad el alcohol que produce, si lo ven en una perspectiva amplia, es causa de ¿qué? Del deterioro de la salud, del dolor, del sufrimiento, de la insatisfacción, por cierto, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean, ¿sí? Y entonces pues se vería a una persona de esa naturaleza con una actitud compasiva, ¿sí? Lo cual no es lo mismo que ser pasguato. No crean que alguien compasivo es alguien pasguato, ¿no? El ser compasivo no quiere decir que no haces algo para auxiliar a esa persona, solo quiere decir que no lo haces movido por prejuicios, por el aferramiento al enojo, a la ira y variables de esa naturaleza. ¿Qué? Buenas tardes. Mi pregunta es que usted dice que Yo no digo nada. bueno, dentro del budismo está que nunca es permanente una conciencia en una plataforma, ¿no? Entonces nunca llega a un punto en el que alcance como una lucidez inmediata en el que... Más bien, la tradición budista plantea que existen dos diferentes tipos de renacimiento o experiencias, si así lo quieres ver. Aquellas que están dominadas por hábitos y tendencias inconscientes y se manifiestan de manera compulsiva, habitual e inconsciente, o las experiencias que están determinadas por la lucidez, la conciencia, la sabiduría, la voluntad propia del individuo, ¿sí? Los budas, los que han arribado al pináculo del desarrollo cognitivo que se plantea en el Buddha-dharma, son aquellos que tienen dominio sobre su vida y todos los aspectos de la misma, vidas
y la experiencia del tránsito naturalmente del dormir, tanto el sueño profundo como el sueño onírico, como la experiencia del tránsito entre la vida, la muerte y el renacimiento, de tal manera que pueden dirigir a la conciencia voluntariamente a manifestarse en el entorno que sea conducente al beneficio de otros. Mientras que la persona ordinaria, ¿por qué está determinada? Al soñar, al dormir, al morir, al renacer, por hábitos y tendencias inconscientes. Lo que se busca es deconstruir esos hábitos y tendencias inconscientes y sustituirlos por hábitos y tendencias virtuosos, constructivos, edificantes y en especial conscientes. Eso es lo que se busca a través de la práctica esa es la meta ulterior del budismo. Ahora se plantea simultáneamente que cuando se logra ese tipo de lucidez, también la misma viene acompañada de una en extremo honda sabiduría que le permite al individuo distinguir entre la apariencia y la realidad. Y esa sabiduría simultáneamente le da o le aporta al individuo una extraordinaria libertad, porque el individuo ya no es movido por hábitos y tendencias inconscientes y compulsivos, sino ahora es el verdadero maestro de su propia vida, en consecuencia de hacerse lúcido. Esa es la diferencia entre transitar entre una experiencia onírica en la que somos lúcidos y una experiencia onírica en la que no somos lúcidos. En un sueño donde no eres lúcido, tu experiencia es determinada por las apariencias del sueño, las que al mismo tiempo te ves incapacitado a reconocer como una mera designación conceptual del individuo que la sueña. Mientras que cuando eres lúcido en un sueño, ¿qué puedes hacer en el sueño? Literalmente lo que se te dé en gana, puedes controlar voluntariamente todos los contenidos y apariencias del sueño. Eso es un Buda, ¿sí? Nada más que no lo haces solo en el sueño onírico, sino en otro tipo de sueño, que es el sueño de vigilia. ¿Sí? De internet. Muy bien. Antonio Márquez hace 3 preguntas, ¿sí? Pero creo que quiere decir esto. ¿Cuál es el punto de vista del budismo acerca de la inmolación de los tibetanos? Ok, esa es una muy buena pregunta, una que hasta la fecha es objeto de controversia en la comunidad tibetana y en los grandes maestros de la tradición budista de Tibet en general, como el Dalai Lama, ¿sí? Por un lado, el acto de tomar nuestra vida, a la que, insisto, se le contempla como dotada de sacralidad, como una plataforma de excepcional valor para el proceso evolutivo, especialmente la humana en general, el acto de tomar nuestra propia vida se ve como algo que tiene un costo evolutivo negativo para la persona. Pero decía que esto depende de forma muy importante de la motivación, ¿sí? Si la motivación de aquella persona que se autoinmola es castigar a otras personas, pues es un acto autocentrado, egoísta, aflictivo, y por lo tanto pues tendrá un impacto negativo evolutivo en la conciencia que transmigra. Pero si la razón por la que la persona se autoinmola es para, por ejemplo, llamar la atención del mundo en un acto desesperado como una estrategia de último recurso, dado el hecho de que ninguna otra ha funcionado, para tratar de llamar la atención de la comunidad internacional, de la prensa, en torno a la violación de derechos humanos que pues, un Estado como el chino ejerce en Tíbet, la razón por la que tomas tu vida es el bienestar de otros. Estás sacrificando tu vida para que la vida de otros tenga mayor calidad. Y por lo tanto el motor de esa acción es virtuoso y no ejercería un efecto negativo evolutivo en la conciencia que transmigra. Pero evidentemente eso depende de forma muy importante de la motivación por la que el individuo detona esa acción para tomar su propia vida. Así que la respuesta sería un muy grande depende. Depende de con qué mentalidad es que la persona se suicida o se autoinmola, ¿sí? Y también el efecto que tiene en su familia, ¿no? Los que te rodean. Si te autoinmolas cuando, por ejemplo, eres una madre joven y dejas hijos chiquitos que dependen de ti, eso es un acto de egoísmo. Pero cuando lo haces, cuando no tienes esas limitaciones externas, por el bien de todo un pueblo, pues es un acto de heroísmo, ¿no es cierto? Y todo eso determina las impresiones y tendencias que se depositan en la conciencia sutil, que abandona el cuerpo en el tránsito del morir y experimentar el nacimiento.
Cuando físicamente muere el cuerpo, exactamente hay algún lugar a donde va la conciencia, y si la conciencia tendría alguna relación con lo que en alguna religión es el alma. Okay. Desde la perspectiva budista, la mente o conciencia es una entidad espiritual. Ahora, cuando se dice que la mente o la conciencia, y aquí se usan las dos palabras como sinónimos, no se distinguen, mente y conciencia son lo mismo. ¿Okay? Cuando se dice que la mente y conciencia son entidades espirituales, ¿qué quiere decirse? Fundamentalmente que no son meramente materiales, eso es lo que quiere decirse. Que se trata de una entidad que no puede interpretarse o concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, una entidad que no es creada por una serie de procesos complejos de dicho cuerpo material, que preexiste a dicho cuerpo, que opera a lo largo de la vida en diferentes grados de dependencia o independencia del cuerpo, de cercanía o distancia del mismo, y que subsiste a la desorganización del cuerpo en el tránsito del morir. Ahora, si por alma, en otra tradición o contexto religioso y espiritual, comprendes lo mismo, una entidad que no es material, que precede a la organización corporal y subsiste a la desorganización del cuerpo, podrías decir que lo que el budismo llama mente es lo que ahí se entiende por espíritu. ¿Sí? Pero si por alma o espíritu entiendes una entidad que ha sido creada por una entidad divina en el momento mismo de la concepción, ¿verdad?, que es estática, que no muta, cambia ni se transforma, que tiene sustancialidad, identidad intrínseca, y que subsiste al tránsito del morir, que es la concepción que el alma tiene en el universo judío-cristiano, eso no es lo que el budismo entiende por conciencia y mente. ¿Sí? Dado el hecho de que define a la mente como una energía lúcida, que no se crea ni se destruye, se transforma, y que no ha sido objeto de un acto de creación divina. Nadie la creó, no tiene principio, no tiene fin, y no es estática, se mueve y se transforma momento a momento. Ahora, en el tránsito del morir, ¿dónde se localiza la mente? Bueno, se dice que, para empezar, la mente no es una entidad unitaria, no es una, sino una colección de diferentes movimientos, de diferentes procesos. Y así se habla de la mente grosa, la mente sutil y la mente más sutil en una síntesis muy primaria. La mente grosa es aquella que opera a través de nuestras bases sensoriales, es dualista, es aflictiva y es temporal, emerge en dependencia del cuerpo y cesa con la desorganización del mismo. Esa es la única conciencia que la biología y las ciencias de la conciencia reconocen como existente. Pero la tradición budista plantea que existe una mente más sutil, le llama la conciencia sustrato, que preexiste a la conformación del cuerpo y subsiste a la desorganización del mismo, conformada por los hábitos y tendencias que ese individuo ha cultivado a lo largo de infinitas vidas. ¿Sí? Y finalmente habla de esa mente sutil, es todavía una mente dualista, es todavía una mente aflictiva, pero ya no es una mente personal como la grosa, es una mente transpersonal. ¿Por qué es transpersonal? Porque al subsistir a la desorganización del cuerpo, también subsiste o existe más allá de la identidad temporal que se le adscribe a ese cuerpo, por lo tanto se le llama transpersonal. ¿Sí? Y finalmente existe en la tradición budista lo que se llama la conciencia primigenia, que es la dimensión de la conciencia que existe más allá del tiempo y del espacio, de todo referente conceptual, una mente que no puede definirse ni como personal ni como transpersonal, porque existe más allá de esas designaciones conceptuales, una mente que no es aflictiva, y eso es lo que se llama la naturaleza búdica, la bondad básica, se le llama también la conciencia natural o la naturaleza búdica, se le llama de diferentes maneras. Y se dice en la tradición budista, esa es nuestra naturaleza fundamental. Y de hecho todo el objetivo de la ascesis espiritual que plantea el Buddha-Dharma no es otro que el recuperar, el reconocer esa fundamental naturaleza que es intrínseca a todos nosotros y que es espiritual. ¿Sí? Ahora, estas diferentes conciencias tienen diferentes referentes. La conciencia grosa tiene como referente el cuerpo de carne y hueso, opera con base en este. La conciencia sutil opera en dependencia de un cuerpo
energético, un cuerpo sutil, ¿verdad? Electromagnético, si tú gustas, que ahora sabemos el efecto existe a través inclusive de herramientas científicas. Y la mente más sutil es aquella que depende de una estructura frontera entre lo físico y lo energético, que se conforma en el momento del nacimiento, en el momento de la concepción, una especie de célula madre primaria, que se resguarda en el canal central de la energía sutil del cuerpo energético en el medio del corazón. Entonces, en el tránsito del morir lo que sucede es que primero se desorganiza la conciencia grosa, después, primero lo que acontece es que se desorganiza el cuerpo físico, después se desorganiza el cuerpo eléctrico y finalmente aparece el cuerpo más sutil, que es esa gota indestructible. De la misma manera, en el tránsito del morir, primero se desorganiza la conciencia grosa, después la conciencia sutil y finalmente aparece la conciencia más sutil en el centro del canal central a la altura del corazón, ¿sí? Y en ese momento, en dependencia de varias condiciones y circunstancias, esa gota indestructible se rompe, se fisura, la mente se separa de esta, ese es el momento de la muerte en la tradición budista, ¿verdad? Y en dependencia del karma, experimenta toda una variedad de experiencias visionarias como las del sueño, y esto eventualmente culmina en el renacimiento, en otra plataforma de vida y de experiencia. Todo lo que puede acontecer lúcida o no lúcidamente, no lúcidamente en una persona ordinaria, lúcidamente en una persona despierta. ¿Se entiende eso? Una última pregunta. Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, en el caso de voluntad anticipada, el suicidio, ¿cómo lo ve al enfermo? ¿Como un suicida? ¿Y cómo ve esta acción? Y la segunda es, los ritos funerarios budistas cambian de una persona que muere fuera de suicidio a los que cambian, a los que se suicidan. En torno a la eutanasia, ¿sí? Primero tenemos que definir el término desde una óptica budista, ¿sí? Si por eutanasia entendemos un acto en el que voluntariamente se acorta la vida, por ejemplo, te diagnostican, ¿qué te gusta? Un cáncer terminal, pero las condiciones para que esa enfermedad termine con tu vida todavía no se hacen presentes y tú decides por medios artificiales, como por ejemplo una droga, un medicamento, un químico particular, morir. Eso es lo que el budismo entendería por eutanasia, ¿ok? Y lo contemplaría en general como un acto que tiene consecuencias negativas para el proceso evolutivo de la persona. Para empezar, porque no resuelve nada. El karma que propicia esa condición, al tú tomar tu vida prematuramente, solo se proyecta a la subsecuente continuidad de la conciencia, dificultando también esa condición. ¿En qué se basa una acción de esa naturaleza? En la idea de que si tomas tu vida, dado el hecho de que concibes a la conciencia como una mera propiedad emergente del organismo físico, al morir la conciencia desaparece y por lo tanto todo lo que la aqueja. Pero si concibes que la mente continúa después de la muerte física, también lleva consigo todo lo que no procesó en la muerte, en la vida física. Así que tú acortas la vida y ahora te llevas todo lo que propició esos problemas, más el acto negativo de tomar tu vida que ahora florece en una vida futura. Entonces eso es visto como una acción que no es muy inteligente o una acción que no es conducente al proceso evolutivo de la persona. ¿Sí? ¿Hasta aquí me sigue? Bien, ahora, imagínate que estás en un estado comatoso en el hospital, ¿ok? Todos tus procesos vitales están fallando y ahora el médico decide prolongar tu vida a través de métodos artificiales, ¿sí? Y tú has dejado una voluntad anticipada que diga, cuando mi cuerpo ya no puede sustentar naturalmente mi vida, permitan que el proceso natural tenga continuidad. Esto es, desconéctenme. Y al desconectarme, si mi cuerpo no puede sustentar la vida, eso es algo que yo deseo, déjenme morir de esa manera. Ahora, médicamente eso es eutanasia, pero en términos budistas eso es una muerte natural. ¿Por qué?
porque al desconectar a la persona no es que tú estés matando a la persona muere porque su cuerpo ya no puede sustentar naturalmente su vida. De la misma manera nos preguntaríamos cuál es el valor evolutivo de prolongar la vida en condiciones de esa naturaleza y en qué medida está animada por una motivación positiva y virtuosa por parte del médico o del sistema médico, o simplemente el sacarte los últimos millones de pesos prolongando durante ese tiempo la vida, y el efecto que eso tiene en la familia, ¿no? Por prolongarte un mes la vida en una condición artificial en un hospital, eso puede implicar la economía de toda la familia. Entonces la tradición budista sí plantea el valor de prolongar la vida, pero cuando la vida tiene calidad. ¿Me doy a entender? No cuando se prolonga una vida en donde ya todo está descompuesto, digamos así. Antinatura al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? Bueno, esa era tu pregunta, ¿no? ¿Y la otra cuál era? Los ritos funerarios cambian. No, es igual, o sea, en la tradición budista no se castiga a alguien que se quita su vida, ya se castigó lo suficiente de esa persona como para que nosotros añadamos algo más. Insisto, se entiende y llevó a cabo esa acción por ignorancia, se le tiene una actitud compasiva y los rituales de muerte serían igual. Ahora, esos rituales varían de cultura budista en cultura budista. Por ejemplo, en el Tíbet, ¿verdad?, preindustrial, precomunista, premoderno, dada la condición geográfica del Tíbet, a una altura promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar, después más arriba de la línea de los árboles, no hay muchos combustibles para cremar al cuerpo. Entonces se practicaba lo que se llamaba el ritual de la muerte celestial. ¿Sí? En la muerte celestial se pone primero el cadáver, se destaza en pedacitos y se le da a comer a buitres. ¿Por qué se hace eso? Porque es la única manera de disponer del cuerpo a esa altura. La tierra es muy dura, se congela en el invierno, no puedes enterrar a alguien, no lo puedes cremar porque el combustible es muy caro. ¿Qué haces? Lo destazas y que se lo comamos a uno. ¿Por qué es que la tradición budista contempla eso como valioso, o como normal, o como adecuado? Porque en el momento en que la mente abandona el cuerpo, ¿cuál es la naturaleza del cuerpo? Es solo un pedazo de carne. Eso de andarlo teniendo en un ataúd por años, o conservando el cuerpo por años, pues es conservar un filete en descomposición. Ya no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Pues les agradezco muchísimo su atención, la invitación que me hacen a